Uy, ¿ahora qué hice? ¿Sí? ¿Alguien hizo una preguntita? Gisela, ¿hiciste vos la pregunta? ¿Cómo andás, Gisela? ¿Bien? No, profe, no hice la pregunta yo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, ya vamos a empezar. ¿Cómo vamos con diabetes? No digan que son capítulos muy interesantes, apasionantes de la fisiopatología. Hoy nos toca revisar en la teoría de hoy las complicaciones agudas y crónicas. Es un capítulo muy largo, vamos a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible, ¿sí? Así que, bueno, pero son capítulos muy interesantes y aparte centrales en su formación. Van a haber muchas personas con síndrome metabólico y diabético a lo largo de sus vidas profesionales. Bueno, voy compartiendo la pantalla ya para que empecemos entonces. A ver. Bueno, largamos, ¿ah? Ya son las 8:05. Decía que nos toca revisar entonces. A ver, perdón. Tengo que grabar para que ustedes puedan subir. Me olvidé. Vamos, ahí estamos. Listo. Decía entonces que hoy nos toca revisar complicaciones crónicas y agudas de diabetes mellitus. Recuerdan que venimos en los últimos 2 jueves charlando sobre obesidad, síndrome metabólico, insulinoresistencia, fenómenos centrales, digamos, en la fisiopatogenia de la diabetes mellitus. Y hoy vamos a ver cómo el mal control metabólico de estas situaciones, sobre todo la obesidad y la insulinoresistencia, va a desencadenar en complicaciones crónicas, ¿sí?, que generan muchísima discapacidad en las personas de quien las sufren, sean vasculares o neuropáticas, o también en discapacidades por mutilaciones, como son las amputaciones de los pies, concretamente de diabéticos, ¿sí? Bueno, entonces nos metemos en el tema. Y en la primera diapositiva, nosotros debemos clasificar las complicaciones crónicas. Vamos a hablar de las crónicas primero, para finalizar en las agudas, dividiendo este capítulo en 2 grandes divisiones, ¿sí?, valga la redundancia. Las complicaciones macroangiopáticas y las microangiopáticas, ¿sí? Esta es una pregunta central, pregunta de examen. ¿Cómo se clasifican las complicaciones crónicas, macroangiopatía, microangiopatía? La neuropatía tiene bastante del compromiso microangiopático, pero la hemos separado acá para después explicarla un poquito más digamos, en extenso en las próximas diapositivas. ¿Y qué es la complicación macroangiopática? Cuando la diabetes mellitus compromete arterias de mediano o gran calibre, cuya fisiopatología central es la arteriosclerosis, y lo vamos a ver en el próximo práctico, si no recuerdo mal, también denominado ateromatosis, el compromiso se llama macroangiopático. Entonces, mediano y gran calibre. ¿Cuáles son estas arterias? Las que llevan, por ejemplo, grandes cantidades de sangre, arterias coronarias, arterias de carótida, la aorta misma, los grandes troncos arteriales, las arterias mesentéricas, que quizás ustedes recuerdan cuando vimos los capítulos de digestivo, ¿sí?, las femorales, las ilíacas, es decir, las arterias de mediano o gran calibre. Cuando estas se ponen con compromiso, llamamos complicaciones microangiopáticas. Y la microcirculación es la contrapartida de esto, que son los vasitos capilares prácticamente, donde el daño que ocurre en estos vasos sanguíneos son engrosamiento de la membrana basal del capilar y un daño microvascular que vamos a explicar también un poco más adelante. Nos metamos entonces en la microangiopatía. ¿Qué es microangiopatía? Yo decía que es el compromiso de la microcirculación, vasos de pequeño calibre.
donde básicamente el fenómeno patológico que ocurre en estos vasos es el engrosamiento de la membrana basal de la membrana basal de los capilares, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? La hiperglucemia, en un concepto que ustedes conocieron el jueves pasado, denominado glucotoxicidad, es una de los mecanismos fisiopatogénicos, y lo vamos a explicar en un ratito también un poco más en extenso, pero también hay otros factores que contribuyen a que estos vasos capilares se estrechen y estrechen su luz y generen los fenómenos aterotrombóticos, ¿sí? Hay carga genética, la carga o el rol que tienen las dislipemias, las dislipidemias, y también una enfermedad que vamos a ver más adelante, que se llama hipertensión arterial. Todos estos factores, sumados, digamos, a la toxicidad que puede ejercer la diabetes mellitus, conllevan a que la membrana basal del capilar se torne cada vez más gruesa, afine su luz y termine generando el daño microvascular. Bueno, ¿cuáles son los territorios de la microcirculación? Bueno, el ojo es uno de ellos, ¿sí? Y vean acá ustedes, vamos a ver, ojo y riñón, y en algunos casos también nervios periféricos, como los tres elementos más importantes del daño microvascular. Retina, básicamente por el compromiso ocular. Recuerden, riñón, cuando hablemos de nefropatía diabética, y digamos, los vasos nervorum para digamos, la neuropatía periférica. Volviendo a qué es lo que daña la diabetes en el ojo, fíjense en que la diabetes puede dañar causando retinopatía, causando cataratas y causando glaucoma, ¿sí? Metámonos en estas tres primeras cosas. O sea, cuando le hagamos la pregunta, la diabetes mellitus, ¿qué segmentos del ojo causa daño? Ustedes van a decir retinopatías, que es el polo posterior, lo muestro acá. Acá hay un globito ocular. Ya vuelvo. Esto es un globo ocular cortado por la mitad. La parte de atrás se llama polo posterior del ojo. La parte anterior, naturalmente, polo anterior del ojo, ¿sí? Y fíjense en todas estas estructuras pegaditas atrás, que prácticamente se prolongan con el nervio óptico, se llama retina. La retina es una capa del polo posterior del ojo, se conoce como una prolongación del sistema nervioso central, es una estructura central del ojo porque allí se forma nuestra imagen. Ustedes están viendo esta imagen porque esta imagen la están captando y la están formando en sus retinas, ¿sí? Y antes pasan por todos estos medios cristalinos del ojo, medios cristalinos o acuosos, donde tenemos el humor vítreo, las córneas, y acá, en este sector que es el humor vítreo, se forma la catarata, que es la opacidad, perdón, del cristalino, ¿sí? El cristalino, córnea, cristalino, humor vítreo son los medios transparentes del ojo. No vamos a dar una clase de oftalmología, pero sí quiero que sepan, cuando hablamos de daño en diabetes, dónde están dañadas las estructuras. Entonces, polo posterior para la retina, polo anterior para el cristalino con la formación de cataratas, ¿sí? Y glaucoma es el incremento de la presión ocular porque se cierran algunas, digamos, compuertas, llamémoslo vulgarmente así, que tienen el ojo. Bueno, volvamos a esto. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que ocurre en la retina de una persona con diabetes? Esta foto que ustedes ven acá es una retina normal, la foto de la derecha es una retina con retinopatía diabética. ¿Y qué elementos hay en una retina normales para que después reconozcamos los patológicos? Esta estructura como un poquito excéntrica, blanquecina,
de la cual se desprenden todos estos vasitos, se llama nervio óptico. Este es el nervio óptico, esto se puede ver. Si ustedes agarran un aparatito que se llama oftalmoscopio, que es como un visor que se mira a través del ojo, esto se puede ver, ¿sí? Y estos son los vasitos sanguíneos que tiene nuestra retina. Ahora, esta es la mácula. Fíjense en esta retina patológica, ¿qué es lo que difiere una cosa de otra? Hay manchitas rojas que se llaman hemorragias, hay manchas blancas que se llaman exudados, hay pequeños aneurismas. Este es el daño que hace la diabetes en la retina de una persona que tiene mal control metabólico. El desarrollo de hemorragias retinianas, exudados retinianos y microaneurismas, si ustedes quieren retener. Bueno, ¿qué podemos hablar de la retinopatía diabética? ¿Sí? Es una de las causas de ceguera muy importante en países industrializados. Muchas personas pierden la vista. Nosotros debiéramos, en una anamnesis frente a una persona con diabetes, alguna vez preguntarle, ¿usted fue un oftalmólogo? ¿Cómo está su visión? ¿Se preocupa usted por cuidar su vista? Frente a esta pregunta, los pacientes nos pueden decir sí. Ustedes saben que uno de los estándares de cuidados que tienen las personas con diabetes es al menos ir una vez al año a medirse la presión ocular y hacerse un fondo de ojo para que el oftalmólogo pueda ver si no hay estas lesiones, ¿sí? Entonces, es una de las primeras causas de ceguera, tiene estrecha relación con la duración de la diabetes mellitus. ¿Qué quiere decir este concepto? Es muy raro ver retinopatía diabética en diabetes de reciente duración, ¿sí? Estas son las pequeñas trampitas que tiene la asistencia ya. Cuando ustedes, por ejemplo, el día de mañana se sienten frente a una persona que les comenta que tiene diabetes mellitus, que no puede precisar cuándo comenzó con su diabetes, que es raro porque en general las personas lo reconocen, pero que dice, doctor, la verdad que no me acuerdo la fecha de inicio de mi enfermedad, pero que ya tiene retinopatía. Fíjense, la retinopatía dice que se detecta más o menos después de los 15 a 20 años de enfermedad. Dicho de otra manera, es muy poco probable que una persona con diabetes mellitus tenga retinopatía y que tenga 3 años de enfermedad, ¿sí? Si ya tenemos retinopatía, probablemente hablemos de una diabetes de muy larga data, al menos de 15 años de duración, ¿sí? Casi todos los diabéticos tipo 1 la tienen, y más del 60% de los diabéticos tipo 2 la desarrollan. Ahora, ¿por qué se desarrolla o cuáles son los factores de riesgo para que una persona con diabetes desarrolle retinopatía? Bueno, el tipo y la duración, lo dijimos recién. Los tipo 1 la van a desarrollar más frecuentemente, acá prácticamente que a 20 años casi todos los tipo 1 la van a tener. Y la retinopatía, decimos nosotros, está en relación al control glucémico. Ustedes vieron en el práctico de la semana de hoy un caso clínico que creo que se llamaba Carlos, que era un diabético de más de 30 años, que terminó inyectándose insulina y que, me acuerdo yo, lo pusimos profeso ese ejemplo, cuando se hace un control de glucemia capilar, mientras estaba en la consulta, tiene 300, ¿no? Bueno, ¿qué es 320 para una persona que se monitorea? Es un mal control metabólico. Normalmente una persona debiera tener menos de 120, ¿sí? Es decir, cuando uno se hace el control de glucemia, en realidad lo óptimo es menos de 90. Pero hasta 120 para un diabético es aceptable. 320 es un mal control metabólico y ese mal control se va a traducir en todos los daños que vamos a hablar esta noche, y esa persona probablemente desarrolle complicaciones crónicas. Y probablemente desarrolle retinopatía diabética. ¿Estamos? O sea, la retinopatía diabética tiene relación con la calidad del control glucémico, ¿sí? Cuando ustedes ven a una persona con retinopatía, probablemente no hubo a lo largo de su vida un óptimo control glucémico. Tampoco hubo un óptimo control de la tensión arterial, pero este es tema de otra noche.
y también alteraciones del perfil lipídico, ¿sí? Empezamos a ver cómo la diabetes se relaciona también con la tensión y con la dislipidemia, es decir, no podemos hablar de control metabólico, digamos, de mal control metabólico, si no... perdón, se me fue la pantalla, perdónenme un ratito. Acá está. No podemos hablar solamente de control glucémico, quise decir. Cuando uno controla una persona con diabetes mellitus, y esto lo van a hacer en la práctica mucho más ustedes que nosotros, los médicos, tenemos que controlar control metabólico, peso, tensión arterial, niveles de actividad física, adherencia a dieta, adherencia a tratamiento. No es solamente verle la glucemia, es preguntarle cómo está su presión, cómo está su peso, cuántos minutos de actividad física desarrolla en la semana. Todo eso impacta en el mal control metabólico y en el desarrollo de complicaciones, ¿sí? Ahora, ¿por qué ocurre la retinopatía? Y aquí vamos a ver, retinopatía hablamos de microcirculación, ¿no? Les recuerdo, y estos conceptos se van a ir repitiendo a lo largo de los capítulos donde hablemos de daño microangiopático. La membrana basal del capilar se pone más gruesa, eso ya lo hemos nombrado, se desarrollan microaneurismas. Algunos de estos vasitos sanguíneos, como están gruesos en su contextura, hipoperfunden, o sea, no logran llevar una buena cantidad de sangre, se ven en ellos fenómenos de obstrucción, se ven edema, alteran la permeabilidad. Ustedes se deben acordar los conceptos de inflamación. ¿Qué pasaba cuando un tejido estaba inflamado? Alteraba la permeabilidad vascular. Y la diabetes mellitus es un modelo inflamatorio por excelencia. Entonces, la persona tiene aumentada la permeabilidad, deja escapar suero, se forma el edema y ocluyen también las arteriolas. Todos estos mecanismos fisiopatológicos son los que ocurren para explicar la microangiopatía en la retina de los diabéticos. Bueno, acá volvemos al dibujo que hemos usado hace un ratito. Entonces hablamos de que por endurecimiento de la membrana basal, desarrollo de microaneurismas, degeneración, hipoperfusión, edema y oclusión, van a ocurrir estos fenómenos, fíjense, exudados para los blancos, hemorragias para los rojos y microaneurismas. ¿Está? ¿Y esto cómo se ve? O sea, ¿cómo se ve clínicamente? Con una pérdida progresiva de la agudeza visual, e incluso muchos diabéticos llegan a la ceguera, como lo dijimos hace un ratito, ¿sí? Fíjense, estos son los estadios de la retinopatía diabética. Cuando uno es leve, cuando uno tiene una retinopatía leve, solamente ve aumento de la permeabilidad y daño vascular. Cuando estamos en la fase moderada, ya hay oclusión y cierre. Y cuando estamos en la fase proliferativa, aparecen los vasos de neoproliferación en la retina. Creo que esta es la última, ¿sí? Bueno, bien chicos, les expliqué entonces el modelo o el daño que tienen en la retina los pacientes con diabetes. Vamos a otro tipo de daño microangiopático. Yo dije microangiopático para arteriolas, macroangiopáticos para arterias de mediano y gran calibre. Ustedes recuerden que nuestros riñones están formados, estos son los cálices. Este es un dibujo bastante lindo, gráfico, no es anatómico el dibujo, ¿no? Es más bien, diría, coloquial, está lindo verlo así en nuestros riñones, y nos permite ver que este vasito sanguíneo que está acá en color rojo es la arteria renal, esta es la vena de los riñones, y este es el cáliz renal, donde van a ir a volcarse todos los colectores de orina, ¿sí? Y ustedes deben recordar de fisiología y anatomía que si hay un órgano muy vascularizado es este, ¿sí? Porque prácticamente acá se filtra la totalidad de nuestra sangre en un proceso de secreción, absorción,
tubular formar la orina y detoxificarnos, ¿no? Con todas las sustancias tóxicas. Y todo eso ocurre a nivel de una microcirculación de ovillos capilares en una estructura que se llama glomérulo o nefronas, ¿sí? Entonces esto es el modelo también del daño microangiopático. Acá hay muchos vasitos sanguíneos, muchos vasitos sanguíneos, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Alguien que me pueda decir que ven bien las imágenes? Se ve bien, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Muchas gracias porque yo no los tengo, digamos, en las pantallas a ustedes, ¿no? ¿Qué es la nefropatía diabética? La nefropatía diabética es una causa muy importante de IRC, que es insuficiencia renal crónica. Fíjense. Entonces es una de las causas muy importantes. ¿Cuál es la más? La hipertensión arterial. La hipertensión probablemente sea la primera causa y la nefropatía diabética está entre la segunda o la tercera causa de insuficiencia renal crónica. ¿Quiénes alcanzan? Fíjense que a los diabéticos tipo 1 les va peor, así como tienen más chances de retinopatía. Un 30 o 40% de los diabéticos tipo 1 desarrollan a lo largo de su vida nefropatía diabética, mientras que un 15 a un 5% de los tipo 2 lo hacen, ¿sí? Esta es una entidad que también se desencadena en forma progresiva. Nadie tiene nefropatía diabética en un mes al otro. Acá vamos a hablar de modelos de daño que se instalan en meses o en años en general, porque vamos a ver los estadios de la nefropatía diabética, desde cuando la persona comienza con alteraciones de la permeabilidad en las membranas, hasta que prácticamente no filtra, no produce orina, y tiene que ir a la hemodiálisis, ¿no? A la sustitución de la función de sus riñones por las máquinas, que se llama hemodiálisis. ¿Y qué es lo que hay en estas nefropatía diabética? Hay alteraciones metabólicas, hay alteraciones funcionales y estructurales a nivel del glomérulo, y volvemos a hablar de la membrana basal glomerular, ¿sí? Yo les decía recién que nadie tiene esto en pocos días, ¿no? Generalmente una nefropatía diabética se desarrolla en años, dije. ¿Cuándo es incipiente? ¿O cuándo es inicial? El término incipiente habla de que recién está comenzando. Una nefropatía inicial o incipiente es cuando una persona comienza a perder proteínas, pero no lo hace porque obviamente la membrana basal glomerular se daña, cambia sus cargas electrostáticas, se daña y pierde una microproteína que se llama microalbuminuria. Una microalbúmina, digamos así, que por perderla por orina le vamos a denominar microalbuminuria. Ustedes recuerden que la albúmina es una gran macromolécula, pero la fracción más chiquitita, que se llama microalbúmina, es la que se va a perder, digamos, por la membrana basal en un proceso de hiperfiltración. Y cuando estamos entonces en esa fase, hablamos de que estamos con una fase inicial, ¿sí? Después viene la fase temprana. Acá ya no hay microalbuminuria, ya hay una proteína de mayor peso molecular, y generalmente estas personas desarrollan hipertensión. Cuando la insuficiencia renal se torna un poquito más avanzada, fíjense en que cae el filtrado glomerular a menos de 50 mililitros minuto. Recuerden que el filtrado glomerular normal es entre 90 a 120, ¿no? Entonces acá una persona ha perdido casi 40 mililitros de filtrado. Y la IRC avanzada, la insuficiencia renal crónica, es cuando una persona filtra a una razón de 30 mililitros minuto y estamos en un síndrome urémico. Lo vamos a ver en este dibujito, quizás un poquito mejor. ¿Cuáles son las fases de la nefropatía? Dijimos, incipientes, acá, preclínicas. Preclínica significa que el paciente no se da cuenta todavía. Y fíjense en que lo que va pasando en esos momentos es el aumento del grosor de la membrana basal, la expansión del mesangio. Ustedes deben recordar por fisiología que hay una parte del glomérulo que se llama mesangio,
donde hay muchas células, y volvemos a los conceptos de inflamación. Cuando nosotros vemos que un tejido está inflamado, ¿qué es lo que nosotros esperamos que pase, ¿no? Quimiotaxis, migración celular, bueno, proliferación de nuevas células, eso es lo que pasa en el mesangio. El concepto expansión mesangial no es nada más que un fenómeno inflamatorio a nivel del glomérulo, pero esto el paciente no se da cuenta todavía, ese es preclínico. Comienza a darse cuenta cuando aparece la microalbuminuria, y acá, fíjense, estamos más o menos a los 5 años del inicio de una diabetes, ¿sí? La nefropatía temprana, como lo mostré en el gráfico pasado, le sube la presión, empieza a perder ya no solamente microalbúminas, sino proteínas un poco de mayor peso molecular, se agrava la hipertensión, avanza la nefropatía, se deteriora la función renal, pierde cada vez más proteínas, cae el filtrado, hasta que llegamos a esta flecha bien roja, la alargamos como un rosa tenue, cuando estamos acá en el horno, digamos, porque estamos muy rojos, con una insuficiencia renal crónica establecida y con un filtrado glomerular menos de 30 mililitros minuto. Fíjense en años, acá dice 2 años, 5, 23, más o menos la evolución natural de una nefropatía diabética es casi 20 años o 30 años de enfermedad. Pero han ido ocurriendo todos estos fenómenos que a nivel celular son engrosamiento de la membrana basal, pérdida de la permeabilidad, expansión del mesangio, disfunción endotelial, pérdida de proteínas de mayor peso molecular, pérdida de filtrado, bueno, no quiero ser redundante. Esta es la historia natural, chicos, de una persona que en esta fase ya estamos pensando en dializarla porque no va a poder sostener la vida. Entonces, ustedes que son muy inteligentes dirán, profe, bueno, ¿esto se puede detener? ¿Podemos evitar que las personas caminen a la hemodiálisis, a que pierdan su función renal? Claro que sí, claro que sí. Acá esta es la eterna lucha de los equipos de salud, ¿no? Nutricionistas, médicos, terapeutas, enfermeros, porque si nosotros lográsemos que esta fase no progrese a esta, evitaríamos que muchas personas vayan a la hemodiálisis, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer que eso no progrese? Bueno, con óptimos control metabólico, ¿sí? Logrando de que las personas tengan buena adherencia a los tratamientos, si tienen que inyectarse insulina lo hagan en tiempo y forma, lleven adelante la dieta como los equipos nutricionistas se los han aconsejado, que hagan actividad física, que controlen su presión, que bajen la carga de lípidos y que controlen la obesidad. Bueno, esto ya lo hemos visto también, pero volvemos a repetirlo. ¿Por qué pasa esto? Dijimos que se lesiona la membrana basal, se altera la permeabilidad, empiezan a aparecer los metabolitos intermedios, uno de ellos es el sorbitol, dijimos el concepto de glucotoxicidad directa, la hiperglucemia genera una toxicidad directa sobre nuestras membranas, ¿sí? Aumenta el flujo y se altera el intercambio de sodio, hidrogeniones, que es un intercambio que tienen las membranas basales de nuestros riñones. Y fíjense acá, está lindo este gráfico, este es un riñón normal. Yo les mostraba que esto es el glomérulo, esto es un riñón, acá de vuelta están los cálices, la corteza, en este sector están los túbulos, y fíjense en cómo es un riñón de un diabético que tiene nefropatía diabética. ¿Qué les parece? A ver, si alguien se anima a hablar, ¿qué diferencias hay entre estos dos riñones? ¿Alguien se anima, chicos? ¿Les parece igual? A ver. Los vuelvo a poner en pantalla. ¿Les parecen igual tamaño? Vuelvo a compartir. A ver. No, el dañado tiene menor tamaño. Menor tamaño, excelente. ¿Quién habló? ¿Gisela?
No, Fabiana. A ver, pará. Profe, está atrófico también. Está atrófico, perfecto. Claro, ¿qué más? ¿Se acuerdan del hígado del cirrótico que estaba como nodular? ¿No lo ven nodular acá? ¿También? Perfecto. Muy bien por los chicos que se animaron a hablar. El riñón de un paciente diabético con nefropatía es más chico, eso es clarito. Otra trampita de la práctica, para la práctica asistencial, el día de mañana, cuando ustedes por ahí agarren una ecografía de un paciente diabético y ven que dice riñones disminuidos de tamaño, le pone el ecografista, ustedes ya están pensando que tienen nefropatía. Atrofia, dijeron, perfecto. ¿Por qué están chicos? Porque se atrofia. Justamente la palabra atrofia es la reducción del tamaño del órgano o se hipotrofia, ¿sí? Fíjense, miren el espesor de la corteza de aquí, compárenla con esta, mucho más chiquita, ¿eh? Entonces esto hace que el riñón se vuelva más chico, como lobulado, y vamos a la microscopía, fíjense en estos son los glomérulos. ¿Y qué ven acá? ¿Qué es todo esto? Ustedes ya lo vieron en otras figuritas. ¿Qué les parece que es? A ver, mis alumnos inteligentes, ¿dónde están los que siempre participan? No los veo. Bueno, te tengo a vos, Gisela, pero no te voy a... Ya te pregunté. A ver, Georgina, no sé, Luján, los chicos que estuvieron, Nazarena, ¿están escuchando? Vamos, a ver. Esa figurita llena de puntitos, ¿qué es? Son células, células inflamatorias. Esto es inflamación crónica, ¿sí? Fíjense en acá, estos son túbulos, y acá los túbulos acá está en inglés, esto dice daño tubular, daño glomerular, cicatrices, tejido cicatrizal, el scar significa cicatriz en inglés. ¿Qué pasó? Se inflamó y se reparó. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no quiero, no es que vamos a ser patólogos, yo tampoco conozco en profundidad estas cosas, pero sí con los conceptos que ustedes ya tienen, pueden decir, ¿qué diferencia hay de este glomérulo a este? Mira, la celularidad de esto, yo lo veo lleno de células a esto. Todos estos puntitos son linfocitos. ¿Y por qué tengo linfocitos? A mí el profe me enseñó que los linfocitos son células de la inflamación crónica. Ah, mira, perfecto. Están llenos, o sea que hay un fenómeno de inflamación y la inflamación genera la reparación. Pero la reparación se hace a expensa de fibrosis, ¿no? de tejido fibrótico, y eso es lo que pasa en este riñón. Bueno, les quería mostrar cómo este riñón va a ir a la insuficiencia renal crónica y esta persona no va a poder filtrar orina y naturalmente si no corregimos va a terminar en diálisis. Vamos, avancemos a la tercera, al mecanismo de daño microangiopático. Este es un poquito más compleja. Neuropatía diabética. Recuerda entonces, hablamos de retinopatía, hablamos de nefropatía y ahora vamos a meternos en neuropatía, ¿sí? ¿Qué es la neuropatía? En realidad acá hay un síndrome, no hay una única afección, hay un síndrome clínico y no hay un único territorio tampoco, ¿no? Porque en la medida que afectemos distintas áreas del sistema nervioso, la neuropatía diabética se va a manifestar por ahí en neuropatía de pierna, de manos, de intercostales, oculares, en la cara. Es decir, fíjense, dice la definición, constituida por síndromes clínicos que afectan distintas áreas del sistema nervioso como consecuencia de los trastornos metabólicos, ¿sí? Se presentan con diversas manifestaciones, aunque con frecuencia es oligosintomática. El término oligosintomática quiere decir tiene 1 o 2 síntomas, no muchos más, y es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes mellitus
y la forma más usual de las neuropatías en países desarrollados, ¿sí? Vamos a ver cuándo la sospechamos. Cuando una persona con diabetes se nos siente en el consultorio y nos dice, ¿no? Me duele las piernas, siento calambre, siento piernas dormidas, perdí fuerza. Bueno, y si vemos que tiene una diabetes de larga evolución y encima mal control metabólico, nos va a caber la sospecha de neuropatía. Yo dije en la diapositiva anterior que es un grupo de enfermedades. Esta es un poquito más compleja, porque las neuropatías se clasifican en motoras, cuando afectan la motricidad, y la persona y esto a la persona le provoca pérdida de fuerza, por ejemplo, sensitiva, y esto se expresa con disminución de la sensibilidad, anestesia, piel o manos dormidas, o las dos cosas. A veces las personas dicen, siento pérdida de fuerza y además siento menos, tengo menos sensibilidad. Entonces la clasificación, esto recuérdenlo, puede ser motora, sensitiva o mixta. Esa es una forma de clasificar, ¿sí? Otra forma de clasificar es que sean focales o multifocales. Focales quiere decir que compromete un solo nervio, por eso es focal. O multifocal cuando compromete varios nervios a la vez. O después es un gran capítulo y que seguramente si ustedes se dedican a la atención de pacientes con diabetes mellitus, van a sufrir con esta neuropatía, que se llama neuropatía autonómica. Ustedes recuerdan que el sistema nervioso tiene una división que es central y periférico, ¿no? Lo que hemos hablado hasta el momento más tiene que ver con lo periférico, y el sistema nervioso central, o el autonómico, tiene que ver con la función visceral, con cómo maneja nuestro sistema nervioso nuestras vísceras, ¿sí? Por ejemplo, la función digestiva, si yo le dijera a ustedes, a ver chicos, me gustaría que aceleren la frecuencia cardíaca, o que se pongan a sudar, o que, a ver, aumenten la digestión, ¿ustedes lo van a poder hacer? No, no lo van a poder hacer, porque esa es una función que está sostenida por el sistema nervioso no voluntario, que también se llama autónomo o autonómico, ¿sí? Es la función que nuestro sistema tiene sobre nuestras vísceras. Bueno, ¿qué es lo que ocurre también? Prácticamente los fenómenos se repiten, porque lo que hace la diabetes en la membrana basal glomerular también lo hace en la retina y también lo hace en el nervio periférico, ¿sí? Fíjense, habríamos hablado de toxicidad directa, alteraciones del sorbitol, eso lo vimos en nefropatía, engrosamiento de los vasos nutrition. Pero ¿qué es lo que agrega como nuevo? Ustedes saben que los nervios periféricos están envueltos por una vaina, ¿no? Como siempre hablamos del ejemplo que es el cable recubierto por esa membrana de goma, y esa membrana de goma se llama mielina. Y lo que ocurre, digamos, en las neuropatías es una desmielinización, o sea, la pérdida de la envoltura de los nervios, ¿sí? Bueno, acá están en su derecha está representado un nervio periférico. Fíjense, dice la glucosa, ejerce toxicidad directa, genera metabolitos intermedios, ya lo he repetido como 3 veces, esos metabolitos son el sorbitol, ese metabolito se mete dentro del axón, que es el nervio, fíjense cómo genera daño osmótico, y termina generando daño a la membrana y perdiendo o haciendo perder mielina. Y encima se mete la cascada inflamatoria con las interneuquinas, el factor de necrosis tumoral, bueno, y todos los fenómenos de inflamación de lo que ustedes ya conocen muy bien. Entonces este pobre nervio, sea por toxicidad directa, por fenómenos inflamatorios, va engrosándose y se va desmielinizando, ¿sí? Bueno, ¿cómo se expresa, digamos, una neuropatía? Yo dije que se clasifican
motoras y sensitivas, ¿no? En focales o multifocales, en autonómicas. La neuropatía periférica, lo más común es que sea simétrica y distal. ¿Qué significa este término? Simétrica y distal significa que las personas nos van a decir que es las dos manos o las dos piernas en común. Cuando uno interroga a una persona, le dice, a ver, o licenciado, o doctor, siento menos, ¿no? Siento las piernas dormidas. Uno le pregunta, ¿las dos por igual? Sí, las dos por igual. Bueno, eso es un compromiso simétrico, ¿sí? Y uno sigue con la pregunta, ¿más en los pies que en los muslos? ¿Es más distal que proximal? Claro, probablemente a nuestros pacientes, si les decimos distal, no sepan qué quiere decir. Distal es distante. ¿Siente menos los pies que los muslos? ¿Siente menos los pies que las caderas? Sí, siento menos los pies, eso es distal y no proximal, ¿sí? Entonces, las neuropatías suelen ser simétricas, distales, el 80% son así, insidiosas, dice el término, es decir, que se van gestando de a poquito, se comprometen las vías largas, predominantemente las sensoriales, y en menor medida las motoras. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué nos dicen las personas? Parestesia, que es las alteraciones de la sensibilidad, calambres, dolor o ardor, ¿sí? Estos son los síntomas más frecuentes que nos comentan. Estamos también hipoestesia, sienten menos, o signo de los pies inquietos, o caminar entre algodones, ¿sí? Bueno, estos son esta es la clínica, digamos. Y vamos a meternos a un capítulo que dije que es muy complicado de manejar, que es la neuropatía autonómica, fíjense, que es la afectación de las fibras amielínicas. Las fibras anteriores eran mielínicas y la diabetes les hacía perder la mielina. Estas fibras normalmente son amielínicas porque son del sistema nervioso autonómico o autónomo y son los que manejan, dijimos, la saciedad, la frecuencia cardíaca, la piloerección, la erección genital, la digestión, la sudoración, funciones que nosotros no manejamos habitualmente, sino lo hacemos de forma vegetativa, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa tiene la neuropatía autonómica? También, es raro que diría casi imposible, que una neuropatía autonómica se dé al inicio de un diabético. Generalmente se asocia con antigüedad, dice la diapositiva. Pasaba lo mismo con la retinopatía, chicos, recuerdan, ¿sí? Cuando una persona tiene muchos años de diabetes, yo puedo pensar en neuropatía autonómica, ¿sí? También en la edad, la sufren más las personas mayores que los jóvenes, más cuando peor compromiso metabólico, más chances, más los hombres y más los obesos, ¿sí? ¿Y cómo se expresa esto? Acá tienen los principales síntomas. Uno de los síntomas, decía yo, muy difíciles de manejar es la neuropatía digestiva. Son personas que tienen diarreas o que tienen vómitos como comprometen la motilidad de los intestinos, a veces en más o en menos, generalmente en menos. Una situación muy frecuente es lo que se llama gastroparesia en el diabético. Gastroparesia significa como una parálisis de los intestinos. Es muy difícil alimentar a las personas con gastroparesia. Uno le da pequeños volúmenes, vomitan, no tienen saciedad precoz. Bueno, aquí están otras de las manifestaciones, tienen taquicardia, saciedad temprana, dije, o precoz. No sudan o sudan en exceso, se ponen hipertensos. Bueno, tienes disfunción sexual en el caso de los hombres, con compromiso de las erecciones. Todo esto hace el diabético una neuropatía autonómica. Y vamos a la última complicación crónica, para ya meternos en las agudas, que es el pie diabético. El pie diabético es una combinación de vasculopatía y de neuropatía. Alteraciones mecánicas por los traumatismos y las infecciones, ¿sí? Realmente el pie diabético es una catástrofe. Muchas personas terminan hasta perdiendo los miembros, amputaciones o si no la vida,
como consecuencia de infecciones en los pies. Fíjense en estas imágenes que son un poquito feas. Estas son las úlceras que sufren los diabéticos. Fíjense en zonas de apoyo y en zonas de no apoyo. Lo que uno dice, ¿cómo se generó esta úlcera? Esto se puede entender por la pisada, pero esto es una úlcera neuropática, probablemente por pérdida de la vasculatura o de la vascularización, ¿sí? Esto es un pie diabético grave, sin duda. Y aquí están los distintos tipos de pie cuando no tienen lesiones, hasta cuando hay ulceraciones, exposición de tendones, como estamos viendo en esta figura, ¿sí? Bueno, y la última parte de las complicaciones crónicas es la macroangiopatía. Voy a hacer un pequeño alto. ¿Vamos bien, chicos, hasta acá? Entonces, vimos 3 capítulos grandes. Esta teoría es larga, y con esto vamos a cerrar diabetes. Vimos retinopatía diabética, vimos nefropatía diabética, vimos neuropatías diabéticas, con todo su capítulo, ¿no? Periféricas, autonómicas, y vimos el pie diabético. Las 3 primeras, dije, lesiones paradigmáticas de la microangiopatía, de la microcirculación. Vamos a meternos en la macrocirculación. ¿Qué es la macroangiopatía? Bueno, la macroangiopatía no es otra cosa que la aterosclerosis o arterioesclerosis, que es las complicaciones de las arterias de mediano o gran tamaño. Generalmente es más acelerada que en los no diabéticos. O sea, esto solamente se da en los diabéticos, no. Se puede dar en fumadores no diabéticos, se da en obesos, se da en hipertensos. Pero naturalmente, cuando existe diabetes mellitus y encima mal controlada, el proceso de aterosclerosis es mucho más acelerado, mucho más perjudicial, mucho más grave, ¿sí? ¿Qué territorios son los que se comprometen? Lo dijimos al inicio de la teoría: las coronarias, las carótidas, las tibiales, las peroneas, las arterias de las piernas, de los pies, ¿sí? Y dijimos que se suman entonces daños con dislipidemia, hipertensión, y es una de las primeras causas, la principal causa de muerte. ¿Por qué fallecen estas personas? Por ejemplo, por ACV, por daño miocárdico, enfermedad coronaria y demás. La patogenia es similar, engrosamiento de la íntima, engrosamiento de la pared. Ya vamos a ver, creo que el próximo jueves, cómo es la arteriosclerosis. Se estrecha la luz, se forma, la túnica media se achica, la túnica media es la túnica elástica de las arterias, se va achicando, y además se asocian a anormalidades en la coagulación que hacen que las personas con estos trastornos lleguen, por ejemplo, a un infarto de miocardio, a un ACV, ¿sí? A una oclusión de las arterias de las piernas, a una isquemia, ¿sí? Acá están las manifestaciones, fíjense, en enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica o miocardiopatía diabética, ¿sí? Estas son las manifestaciones de la enfermedad macrovascular. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cansados? ¿No? Bien, profe. ¿Vamos bien? ¿Toman un poquito de aire? ¿Quieren tomar un mate? Porque nos vamos a meter a la otra gran rama, que son las complicaciones agudas. Yo el concepto central que quiero transmitir, chicos, es que complicaciones crónicas son complicaciones de varios años, generalmente asociadas a mal control metabólico, a mal control glucémico, a comorbilidades, a enfermedades crónicas mal controladas. Dije, un diabético no es solo la glucemia, un diabético es una persona que además, generalmente en diabetes tipo 2 es obeso, generalmente es sedentario, generalmente tiene hipertensión, generalmente tiene malos hábitos alimentarios. Eso es el complejo de diabetes mellitus, y cuando ocurren lamentablemente todas esas cosas, pagan el pato, digamos, de esta manera, ¿no? Con las complicaciones crónicas, con la microangiopatía,
o la macroangiopatía, infartándose, teniendo ACV, o teniendo polineuropatía, teniendo daño renal o perdiendo la vista, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el último esfuercito para meternos en las complicaciones agudas de la diabetes. Bueno, esto es central. Lo anterior es la crónica. Estas son complicaciones agudas. Estas sí pueden darse repentinamente, ¿no? En horas, no tanto en horas, pero quizá en días, en una persona con diabetes, ¿sí? Son tres grandes capítulos. La cetoacidosis diabética, el síndrome hiperosmolar hiperglucémico, también llamado hiperosmolar no cetósico, para diferenciarlo de la cetosis, de la cetoacidosis, y la hipoglucemia. Entonces, estas son las tres complicaciones: cetoacidosis, síndrome hiperosmolar e hipoglucemia. Estas complicaciones, fíjense, dicen las consideraciones generales, tienen que ver mucho con los ingresos hospitalarios, son verdaderas emergencias en los diabéticos, ¿sí? La cetoacidosis, por ejemplo, era una enfermedad mortal, prácticamente mortal, antes que se descubrió la insulina que se descubre en 1921, y que casi 100 años después, estamos a punto de cumplir 100 años del descubrimiento de la insulina, fíjense en cómo baja la mortalidad, porque justamente la fisiopatología central de la cetoacidosis es la ausencia de insulina. Y como yo, entonces, hoy que dispongo de insulinas sintéticas, análogas, insulinas bovinas, inyecto a estos pacientes, le devuelvo la hormona que no producen, puedo sacarlos de una complicación que antes se moría muchísimas, o casi la totalidad de las personas, ¿sí? Ciertos pacientes, dice acá, tienen mortalidad de casi el 5%, generalmente le va peor a las personas de edad avanzada, y el síndrome hiperosmolar ocurre normalmente en adultos mayores, también con enfermedades crónicas, con una mortalidad del 10 al 20%. ¿Estamos? Entonces, vamos a meternos. Cetoacidosis diabética. Los criterios para decir que una persona tiene cetoacidosis diabética tiene que tener, estas cosas. Tres cosas. Pregunta de examen. El que avisa no traiciona, dice el dicho. Le vamos a preguntar, defina la cetoacidosis. ¿Qué condiciones son necesarias para que un diabético tenga cetoacidosis? Debe tener hiperglucemia, lógicamente, porque no existe descompensación diabética sin sin hiperglucemia. Acidosis metabólica, estos capítulos ya lo hemos visto en el parcial pasado. La acidosis metabólica es la ganancia de ácidos, que en este caso van a ser cetoácidos, y la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, cuando están presentes los tres criterios, hablamos de cetoacidosis: cetonemia, acidosis e hiperglucemia. Vamos a ir a la explicación de la próxima diapo y vamos a volver a este dibujito que prácticamente nos resume cuáles son los pasos fisiopatológicos de la cetoacidosis. Lo central de la cetoacidosis que nos debe quedar en la cabeza el día de hoy, y que yo ganaría la noche si ustedes lo entienden así: una persona ingresa en cetoacidosis porque tiene una deficiencia absoluta o relativa de insulina, junto con el aumento de las concentraciones de hormonas contrarreguladores circulantes. Pero fíjese, lo puse en negritas. ¿Cuál es la condición esencial para que una persona haga cetoacidosis? Deficiencia absoluta o relativa. Me tiene que faltar la insulina, ¿sí? ¿Y dónde vemos esto? En los diabéticos tipo 1, que no la tienen, o que a veces debutan de esta manera, que debutan con la enfermedad, o en el que no tiene, el que se olvidó de comprar la insulina, de inyectarse, el que fue de viaje. Ustedes saben que los diabéticos tipo 1 no producen insulina por fenómenos autoinmunitarios, y cuando no se inyectan, entonces están en una deficiencia absoluta y empiezan a generar los fenómenos de la cetoacidosis.
¿Un diabético tipo 2 puede ir a la cetoacidosis? Sí. El práctico de la semana de hoy también, de esta semana, perdón, no semana de hoy, de esta semana, tenían el ejemplo de una persona que tenía más de 30 años de diabetes, que se agotó. Yo con eso quise ejemplificar el fenómeno de agotamiento de célula beta. A los 30 años generalmente de enfermedad el páncreas ya no produce insulina, y esas personas que inicialmente fueron tipo 2, ahora se llaman insulino requirientes, también tienen deficiencia absoluta, ¿sí? Entonces, ¿quiénes tienen deficiencia? Dijimos el tipo 1 por excelencia y el tipo 2 con una evolución muy larga de la enfermedad y que caminó a la disfunción de célula beta, ¿sí? Entonces, tanto la cetoacidosis como el síndrome hiperpolar, pero más la cetoacidosis, es una deficiencia absoluta, con incremento de las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles eran? El glucagón, entre ellas principalmente, el cortisol. O sea, estas personas incrementan las contrarreguladoras y bajan o no tienen insulina, ¿sí? El aumento de la regulación de las hormonas contribuye al incremento de la gluconeogénesis y al deterioro de la utilización de la glucosa por los tejidos periféricos. O sea, sobre que no tengo, entonces genero, digamos, no tengo insulina, no puedo utilizarla por los tejidos periféricos, como es el músculo y el hígado fundamentalmente, y incrementa la gluconeogénesis, ¿sí? La gluconeogénesis. El principal mecanismo de la hiperglucemia en la cetoacidosis es la gluconeogénesis hepática. Lo vamos a ver en la figura en un ratito. Y en el tejido adiposo, la combinación de deficiencia grave de insulina y concentraciones elevadas de hormonas contrarreguladoras activa la lipasa, provoca aumento de los ácidos grasos libres circulantes, y el glucagón acelera la generación de cetonemia e hiperglucemia. Vamos a ver acá. Entonces, tengo insulina insuficiente o ausente. Imaginémonos un diabético tipo 1, ¿no? Que no tiene insulina, que descubre su enfermedad de esta manera. A veces yo dije, los diabéticos tipo 1 debutan con la diabetes con esta complicación grave, o porque, no sé, se fue de viaje, se olvidó llevar la insulina, pasaron 3 días. Esto que parece una tontera, lo vemos, es increíble que personas se olviden de inyectarse, y no tenemos entonces insulina insuficiente o insulina ausente, y dijimos, el principal sustrato es la gluconeogénesis o la glucogénesis o la gluconeogénesis hepática, ¿sí? Entonces, como no tengo insulina, no tengo utilización periférica de la glucosa. Esa glucosa, entonces, que normalmente entraba a las células musculares o generaba en el hígado, ahora no lo está haciendo y tengo el fenómeno de la hiperglucemia. La gluconeogénesis hepática, ¿qué es lo que pasa? Acá, los ácidos grasos, yo tengo que ir a generar, o sea, como no tengo utilización, digamos, de la glucosa, tengo que generar energía por otra vía. Y la vía es precisamente la beta-oxidación de los ácidos grasos. O sea, tengo que ir a oxidar ácidos grasos para generar energía, porque la energía de la glucosa no la puedo utilizar porque no tengo insulina. Ese fenómeno de beta-oxidación me genera cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos o las cetonas son las que me van a llevar a la acidosis metabólica, porque son compuestos ácidos, ¿sí? Entonces ahí tengo hiperglucemia, acidosis y cetonemia, dije, ¿sí? Deficiencia y ausencia, imposibilidad de la utilización periférica, gluconeogénesis hepática, beta-oxidación, generación de cuerpos cetónicos y acidosis metabólica con cetonemia. ¿Bien? Bueno, esto de todas maneras voy a subir la clase grabada, ustedes la van a poder revisar y tienen en el Farrera la posibilidad de ampliar estos conocimientos. Vamos a la otra complicación aguda de la diabetes, que es el estado hiperosmolar hiperglucémico, llamado estado hiperosmolar no cetósico,
no cetóxico porque se diferencia de la cetoacidosis diabética, y antes, hace muchos años, se llamaba coma hiperosmolar, porque muchas personas caminaban o evolucionaban hacia la alteración de la conciencia y al coma, si no se corregía esto, y por eso se llamó coma, pero es muy inapropiado ahora porque no se ve tanto esto ya como antes, y se llama síndrome hiperosmolar no cetóxico. ¿En qué se diferencia? Que acá hay insulina. La diferencia central en la cetoacidosis, que es la deficiencia absoluta de insulina, acá hay una hiperglucemia, más que nada por, digamos, mala utilización o alteración de la utilización periférica, pero no existe la deficiencia real de insulina, ¿sí? Fíjense, o sea, se libera insulina, o sea, tenemos liberación de la insulina por el islote pancreático, no hay cuerpos cetónicos, esa es la diferencia con la CAD, hay ausencia de cuerpos cetónicos, pero esta insulina liberada, de pronto, lo vemos aquí, difiere, dije porque difiere de la CAD, porque acá hay una deshidratación más grave, no se puede utilizar la insulina periférica, las personas aumentan sus niveles de glucosa a valores exageradamente altos, casi 500, 600, 800. Ustedes saben que con tanta concentración de glucosa aumenta la osmolaridad. La osmolaridad es la concentración de soluto que tiene una determinada sustancia líquida, y entonces empezamos a tener fenómenos de diuresis osmótica. Entonces, una concentración más elevada de insulina podría explicar en parte la ausencia de cetosis. O sea, acá existe insulina y por eso no hay cetosis o no hay cuerpos cetónicos, ¿sí? Bien. ¿Pueden tener acidosis metabólica? Sí, pueden tener, porque con esta diuresis osmótica los pacientes se deshidratan y pueden pueden tener insuficiencia renal. Bien. Quiero entonces diferenciar hiperglucemia muy alta, la cetoacidosis no tanto, gran deshidratación por hiperosmolaridad y diuresis osmótica, la otra no tanto, y ausencia de cuerpos cetónicos, mientras que la otra, la cetonemia y los cuerpos cetónicos por la gluconeogénesis hepática, es lo central del proceso. ¿Quiénes causan síndrome de hiperosmolaridad o qué situaciones? Las neumonías, las infecciones, los accidentes cerebrovasculares. O sea, en los diabéticos tipo 2 generalmente hay como fenómenos desencadenantes de estas situaciones, ¿sí? ¿Y cómo se presentan clínicamente? Bueno, con una gran descompensación, personas que beben enorme cantidad de líquido, fíjense que están orinando por la diuresis osmótica, entonces les da sed, pero además están con náuseas, vomitan, tienen dolores abdominales, problemas visuales, problemas del sensorio, taquicardia, una respiración tipo Kussmaul o un aliento muy ácido que se llama a manzanas verdes, o aliento cetósico, se llamó así, y en general estas personas también llegan deshidratados y con shock hipovolémicos. ¿Vamos bien? Cansados ya. La última parte es hipoglucemias. Esto es más fácil, es la tercera de las complicaciones agudas, tiene muchas causas, y son situaciones frecuentes. ¿A quién no nos bajó el azúcar alguna vez? ¿No? ¿Quién no hizo una hipoglucemia de ayuno? Pero los diabéticos es muy frecuente, por ahí por exceso de dosis, de fármacos, de insulina, por exceso de actividad física, por deficiencias en las dietas, por disfunción del sistema nervioso. O sea, los diabéticos tienen muchas más causas que los llevan a ponerse hipoglucémicos, ¿sí? Fíjense en cuáles son, bueno, ya dije fármacos, también el consumo de alcohol, que entran en sepsis, o bueno, estas son situaciones mucho más raras, que tengan un tumor productor de insulina
digamos, situaciones mucho más raras, ¿sí? Bien. Las hipoglucemias en pacientes con diabetes son muy frecuentes, pero sin embargo en los no diabéticos pueden darse por ayuno, por estar bajo tratamiento, por déficits hormonales, por tumores y demás. Lo importante que es, y vamos a terminar con esto, ¿cuál es la clínica de la hipoglucemia? Dicen que la hipoglucemia tiene una tríada que se llama Whipple, que tienen que haber síntomas típicos. ¿Cuáles son los típicos? Hay síntomas mediados por catecolaminas, por NA, noradrenalina y adrenalina, que son la taquicardia, la sudoración, ¿no? La piloerección, o sea, se paran los pelitos, me pongo frío, sudo, me pongo taquicárdico. El que le bajó un poquito el azúcar sabe que pasa por estas cosas, ¿sí? Estos son los fenómenos autonómicos mediados por catecolaminas. Después están los síntomas glucopénicos, o sea, los síntomas producidos por deficiencia de la glucosa. La visión borrosa, el decaimiento, el dolor de cabeza, la palidez, bueno, y en situaciones graves, el coma o las convulsiones. Entonces dice que la tríada de Whipple debería darse con síntomas y síntomas compatibles, catecolaminérgicos o neuroglucopénicos. Deberíamos tener comprobación de la hipoglucemia. Claro, le hacemos una tirita capilar, le hacemos un análisis y vemos que la glucemia está por debajo de 60 o 40 para las hipoglucemias graves y respuesta positiva al tratamiento, es decir, si la persona no puede tomar líquidos y no vomita o no tiene deterioro de la conciencia, le daríamos líquidos azucarados y revierte, o si está internada con una vía o con un suero, le daríamos soluciones glucosadas y revierte. O sea, una persona que tiene síntomas, podemos demostrar que tiene glucemia baja y le damos sustancias azucaradas, sea por boca o por vena, y revierte, estos son la tríada de Whipple que nos hace pensar en hipoglucemia. Bueno, terminamos aquí, vamos a abrir paso a las preguntas, una teoría dura, linda, pero dura, y cierro con esta frase: en diabetes hay que conocer para prevenir, para diagnosticar tempranamente, para evitar todas las complicaciones que hemos hablado esta noche y para lograr un óptimo control metabólico. Bueno, chicos, dejo de grabar y voy a las preguntas. A ver, prendo la luz. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Están cansados? Profe, Sí. yo tengo una pregunta respecto a la retinopatía. Si yo tengo un paciente diabético hace 3 años, ¿es raro encontrar retinopatía o directamente no existe? Es muy raro encontrarla. Sí, muy buena tu pregunta y apoyo lo que dije en la tomografía, en la placa, ¿no? En la placa, digamos, en el slice, en la diapo, digo. La retinopatía diabética, como la nefropatía, requieren tiempo para su desarrollo, ¿sí? ¿Viste? Los fenómenos esos de aumento del grosor de la membrana basal, toxicidad directa, glucotoxicidad por metabolitos intermedios como el sorbitol, requieren bastante tiempo en general. Es más, a veces uno en la práctica de todos los días, más aún si vos vas a hacer en el futuro práctica hospitalaria, vos te das con pacientes que no tienen precisión de cuándo empezaron a ser diabéticos, porque ustedes saben que muchas veces la diabetes se diagnostica, digamos, en forma azarosa, en controles, y cuando ya tienen retinopatía o nefropatía diabética, vos presumís que al menos hay 15 años de evolución. En general es así, ¿sí? Pueden haber retinopatías aceleradas, pueden haber, pero es muy poco probable que sea en el tiempo que vos decís.
Gracias, profe. No, de nada, Estrella. ¿Entendieron bien? A mí me interesa también en las complicaciones agudas que vayamos de lo grueso a lo más finito, ¿no? Que entendamos que, por ejemplo, al diabético que no tiene insulina o que tiene deficiencia real de insulina es muy altamente probable que camine a la cetoacidosis. El diabético que tiene insulina, por lo tanto no va a formar cuerpos cetónicos y se descompensa, generalmente va a ser estado hiperosmolar, síndrome hiperosmolar no cetósico, ¿sí? Esas son las dos grandes diferencias y es lo que nos gusta preguntar. En una hay formación de cuerpos cetónicos, hay gluconegénesis hepática, hay generación de cetoácidos, hay beta-oxidación, hay consumo de energía, ¿sí? o generación de energía por la lipólisis, ¿sí? En el otro no, hay resistencia periférica, hay falta de utilización en los tejidos periféricos, incremento de la glucemia, aumento de las hormonas contrarreguladoras, pero como hay insulina, no se activa la beta-oxidación y no hay cuerpos cetónicos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, como siempre decimos, todo estuvo muy claro o todo estuvo muy confuso. Pero bueno, les dejo el material, lo van a tener, les dejo la teoría. Hay también un material de apoyo en 2 carillas. El material de apoyo que subimos nosotros es una lectura básica, ¿no? Por favor, no vayan a estudiar solo eso. Tienen el libro, está la teoría para apoyarse, ya vamos a subir las 2 teorías grabadas, pero hay que ampliar un poquitito más los conceptos. Bueno, alguien me dice micro o macroangiopático, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la gran diferencia es el tamaño de las arterias que compromete. Mientras una es la microcirculación, que son capilares, por ejemplo, los capilares del glomérulo, la macroangiopatía son arterias de mediano o gran calibre, como suelen ser las carótidas, las coronarias, la aorta, la ilíaca, ¿sí? El daño micro o macro tiene que ver con el tamaño de las arterias que comprometen. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, nos vemos en el próximo encuentro, ¿sí? Tienen también la posibilidad de conectarse conmigo a través del chat o de la mensajería en el aula. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos, chicos. Chao, chao.